Eran las primeras horas del 1 de septiembre de 1939. El ejército alemán se alistaba para invadir territorio polaco. Con alrededor de 3 millones de hombres, 400.000 caballos y 200.000 vehículos, Alemania se veía obligada a conseguir la victoria. Los primeros obuses entraron en escenas del mar, en el norte de Polonia, cerca de Danzig. Los polacos poco pudieron hacer. Rápidamente aquella ciudad fue ocupada. Se hacía notar la secuela de una nueva guerra que apenas iniciaba. Ciudadanos sorprendidos, asustados, con un miedo que invadía sus emociones, eran testigos de cómo se apoderaban de su territorio. Los alemanes en cuestión de días avanzaron hacia lo profundo del territorio polaco, desde Prusia Oriental por el norte, Pomerania y Silesia por el oeste y Eslovaquia por el sur. El ejército alemán llegó a un pequeño poblado llamado Segrowet. Ahí no fue la excepción. La poderosa Alemania hizo lo mismo, aniquiló a los pocos que imponían resistencia. Enseguida, aquel territorio también fue ocupado. Decenas de personas se vieron gravemente afectadas. Familiares separados. Muchos nunca más volvieron a ver a los suyos. Algunos resultaban muertos por la confrontación militar. Otros eran enviados a los campos de concentración. Gertruda Nolbach era una afectada. Para aumentar su desgracia tenía 9 años, era apenas una niña. Oriunda de Segrowet, pertenecía a una familia pobre, hija de Sylvester y Juliana Nowak, en una casa de 5 hijos. Los sucesos que estaba atravesando Polonia no eran nada favorables para la familia. Gertruda, antes de la invasión, tenía una vida normal. Iba a la escuela, ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba de sus hermanos más pequeños. El Reino Unido y Francia, en cumplimiento de garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, decidieron ingresar en escena. El 3 de septiembre, tanto los británicos y franceses presentaron un ultimátum a Hitler, exigiendo la retirada de su ejército. Sin embargo, aquel documento solo permaneció como advertencia. Hitler continuaba con su objetivo a pesar de tener en contra la alianza francesa-británica. Su punto final era la rendición de Varsovia de cualquier manera. El panorama empeoró cuando el 17 de septiembre el ejército soviético invadió territorio polaco desde el este. Finalmente, Hitler ordenó bombardear la ciudad principal de toda Polonia. El 20 de septiembre, Varsovia y Berlín recibieron graves bombardeos a cargo de 620 aviones. La exterminación de la capital en los siguientes días continuaba, y fue hasta el 1 de octubre de 1939 cuando Polonia se rindió. Después de prácticamente un mes, por fin los polacos cedieron. Aproximadamente 25.000 civiles y 6.000 soldados fueron víctimas de aquellos intensos bombardeos. Estas serían las primeras escenas del inicio de una trágica y terrorífica Segunda Guerra Mundial. Alemania ocupó la región occidental y parte de la Polonia central. La Unión Soviética se anexó el resto del territorio polaco tomando como referencia el pacto Molotov-Ribbentrop. En Polonia, con ocupación alemana, los ciudadanos vivían con miedo, inseguridad. Se notaba tensión. Se inició a enviar personas a los campos de concentración. Era el comienzo del Holocausto. Ya habían pasado 3 años de la invasión alemana en Polonia. La niña polaca Gertruda Nowak, del pequeño poblado de Segrowet y que tenía 9 años, ya tenía 12 años. Era el año 1942. Fue el año clave donde comenzaron los sucesos trágicos para la familia. En ese año, en 1943, iniciaron las detenciones de personas acusadas de llevar a cabo ataques en contra de los alemanes. Una de estas personas era el padre de Gertruda. Fue encarcelado, separado de su familia. Se notaba una familia rota, triste, con miedo de no ser el siguiente en ser capturado. El padre extrañaba, pensaba en los suyos, sometido a castigos tan crueles que para cualquier ser humano podían resultar tan dolorosos. Finalmente, el 1 de agosto de 1943,
el padre de la familia Nowak, fue deportado a un lugar desconocido y tal vez fue ejecutado. El martirio continuaba, y no solo para la familia, también para la mayoría de personas que vivían en aquella época. El 9 de septiembre de 1943 llegó la desgracia para toda la familia. Juliana, la madre, y 4 hijos, Aniela, Alicia y Jerzy Edward, fueron arrestados. Gertruda fue la única que logró escapar. Huyó desesperada hacia la casa de sus abuelos. Ahí logró esconderse. La madre y las 2 hijas fueron enviadas a un campamento. Los niños fueron enviados a otro lugar diferente. Su libertad no duró por mucho tiempo. Gertruda fue capturada el 30 de septiembre de 1943 por los alemanes y enviada a un campo de trabajo esclavo especial para niños en el gueto judío de Lodz, una zona exclusivamente para infantes. Niños desde edades muy tempranas hasta jóvenes de 16 años se veían ahí, forzados a hacer trabajos, viviendo en condiciones miserables. Era común observar enfermos. Los muertos eran frecuentes por el grado tan alto de sufrimiento. Los pequeños prisioneros tenían números en lugar de nombres como si fueran animales. Ahí Gertruda pudo reencontrarse con sus 2 hermanos, pero su madre y sus 2 hermanas nunca más las volvió a ver. Prácticamente fueron 2 años interrumpidos, soportando aquellas condiciones tan deplorables y deprimentes. En la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, y con Alemania destinada al fracaso, el 19 de enero de 1945 Gertruda Nowak fue liberada. Ella y su hermano Edward fueron los únicos de la familia que lograron sobrevivir, pasando por tormentos, hambruna y un sinfín de obstáculos, en una época donde la meta al final del día no era no morir. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gertruda permaneció en su país, Polonia.